cumple promesas. Dios cumple promesas. Dios cumple promesas. Dios cumple promesas. Dios cumple promesas. Un proyecto de nuestra educación que transforma vidas. Muy buenos días, llegamos a un día más, gracias a Dios, Él nos permite la vida y nos permite seguir adelante en nuestros procesos. Gracias a Dios estamos completando ya casi un ciclo escolar, estamos a pocos días de finalizar nuestra tarea académica y tenemos que ir pensando ya en el siguiente grado. Así es que si usted está hoy en primero, ya debe empezar a pensar en segundo. Si está en segundo, ya debe pensar en tercero. Y si ya está en tercero, ya debe pensar en una carrera. Y hay que elegir bien la carrera, porque ahí va a ser más o menos el enfoque que le vamos a dar a nuestra vida futura, a nuestra vida profesional. Así es que estamos en ese tiempo, hay que consultar allá en coordinación, ahí puede llegar usted y preguntar qué carreras se tienen para el siguiente grado y reservando también de una vez su espacio, porque usted sabe que se llenan rápido los cupos, ya el tiempo de promociones se está terminando, por lo tanto pues hay que aprovechar a la mayor brevedad posible, asegurar su siguiente ciclo escolar. Vamos a continuar con esta lección de una luz en el camino. En medio de todas las situaciones que nos ocurren, uno quisiera que todas las cosas fueran especiales, alegres, que fueran así como bendiciones todos los días. Y ciertamente que hay bendiciones todos los días, pero también hay preocupaciones, también hay situaciones estresantes. Si usted le da un panorama a las noticias, que no es muy bueno concentrarse en el montón de noticias que hay, pero sí vemos que todos los días hay accidentes de tránsito que dejan mortandad. Hay también ahí situaciones de violencia que dejan mortandad. Y hay otras situaciones, enfermedades que también dejan mortandad. Así es que el mundo está caminando de una forma especial que no cambia. Es decir, las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y cuando nosotros vemos ese momento final de mucha gente, pues a veces muy jovencitos y a veces pues ya con alguna edad avanzada. Vimos los que ahorita estamos ya grandes, vimos un crecimiento de muchos artistas que fueron contemporáneos nuestros, y cuando nosotros vemos pues ya han pasado cosas, algunos ya murieron. Aquellas series que mirábamos de niños y que nos entusiasmaron tanto aún en nuestra adolescencia, y resulta que muchos de los actores pues ya murieron. Así es que nos enfrentamos a eso diariamente. Estamos viendo ahí incluso personas conocidas. Por ejemplo, la persona que casi se convierte en mi yerno, hace un año falleció por el COVID. Y así vemos también otras personas, familiares de incluso de nuestros compañeros de trabajo, que ya se han adelantado, ya han partido. Entonces hay un tiempo determinado para la vida de cada quien, pero en ese tiempo tenemos que aprovechar la bendición que Dios nos da y sacarle provecho a nuestras cualidades, a nuestros talentos que Dios nos dio desde antes de fundar el mundo. Ya nos había asignado trabajo, entonces desarrollémoslo con plenitud. Seamos capaces de lograr siempre buenos resultados, seamos capaces de agradar a los que nos rodean,
seamos capaces de dejar huella en nuestra vida para que de verdad los demás nos recuerden por mucho tiempo. El tiempo entonces es limitado. Vivimos constantemente con la presión y muchas veces con el dolor, tal vez por la partida de un ser querido. Nos entra ansiedad por muchas cosas y a veces esa ansiedad se convierte en algo enfermizo. Pero al final, en medio de todo, tenemos que saber que hay una luz en el camino. Pero tenemos que conocer esa luz, tenemos que identificar esa luz y por eso pues en estas lecciones vamos tratando de descubrir en qué consiste esa luz en el camino. Quiero pedirle que le pidamos a Dios sabiduría para emprender este estudio, que nos dé el Señor la capacidad de aprovechar para nosotros lo que Él quiere darnos. Por favor, oremos. Gracias, Señor. Gracias por este buenos días. Y gracias, Señor, porque nos das una nueva oportunidad de aprender. Sabemos, Señor, que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Y sabemos, Señor, que nos has colocado en nuestro mundo, en nuestra familia, porque ahí tienes un propósito especial para cada uno. Señor, pero nosotros queremos realizar ese propósito confiando y creyendo en ti, sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo que tú nos mueves, Señor, y sabiendo que tu poder es el que nos va a sacar adelante en cualquier circunstancia. Señor, ponemos en tus manos este tema que estamos tratando en esta semana. Y Señor, ponemos en tus manos nuestra unidad, ponemos en tus manos nuestro trabajo, ponemos en tus manos los resultados de este ciclo escolar. Señor, ayúdanos y síguenos bendiciendo para tu gloria y para tu honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Bueno, y la luz en el camino, teníamos ayer el mensaje ahí que esa luz representa una disyuntiva, un dilema, una decisión entre dos situaciones. Hablábamos que hay una confrontación ahí entre el beneficio de la ley y el beneficio de la fe. La ley, bueno, es fácil. Ya está escrito los lineamientos, los mandamientos, que al final se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso está fácil. El asunto es que eso hay que hacerlo durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Si logramos que todo ese tiempo de nuestra vida, nosotros todo el tiempo amamos a Dios y todo el tiempo amamos al prójimo, entonces no vamos a cometer ninguna acción que perjudique a Dios o al prójimo, o que nos perjudique a nosotros porque fue una mala decisión. Es decir, si vivimos una vida sin pecado, sin cometer errores, sin estar en una condición de tensión, de pecado, pues lograremos estar en la presencia de Dios. Bueno, fácil, ¿verdad? Decirlo, pero no es fácil hacerlo. Al confrontarnos con la Escritura, con la Biblia, con la palabra de Dios, nos damos cuenta que hasta hoy nadie lo ha logrado. Nadie. Desde el primer hombre hasta nuestros días, todos fallan y cometen errores y todos de alguna manera hemos pecado. Y por causa del pecado estamos destituidos. En la página 91 ahí de su libro, Subiendo al Podio después del cataclismo, dice: el problema de la condenación del pecado. Por haber pecado, todos los seres humanos hemos sido condenados
por nuestra maldad. El pecado contrasta con la santidad de Dios. Un solo pecado cierra las puertas de la salvación. Cualquier lucha humana para vivir sin pecado es infructuosa por la propia naturaleza pecadora. Esta situación hace necesaria la presencia del Salvador. Y es que lo que sucede es que cuando nosotros le fallamos a Dios, o le fallamos al prójimo, o le fallamos a nosotros mismos, nos fallamos, entonces estamos cometiendo una infracción, un pecado que no es compatible con la santidad de Dios. Entonces Dios tiene su reino, está establecido ahí, y alrededor todo es santidad. Santidad significa que ahí no existe el pecado, no hay pecado, no es posible el pecado. Entonces todo lo que tiene pecado no puede entrar allí a la presencia de Dios. Y quedó decretado, la paga del pecado es muerte, y esa palabra muerte significa separación de Dios para siempre. ¿Por qué separación de Dios para siempre? Precisamente por la desobediencia, precisamente por el pecado que no puede entrar a donde está la santidad de Dios. Entonces se hace necesario el Salvador. Y el Salvador es Dios mismo en su posición salvadora, es decir, Dios hecho carne en Jesucristo. En Él se manifestó para poder cumplir el perdón de los pecados. No es nada más una palabra mágica de decir tus pecados te son perdonados, sino que ahora representan verdaderamente creer, tener fe en aquel que dio su vida por usted y por mí. Porque Jesús en la cruz, allí pagó nuestra condena. Es decir, que como Dios es un juez justo, imagínese, está ahí rodeado de santidad, no puede entrar nadie que no sea santo, pero entonces viene Dios y manda a su Hijo para que Él pague el pecado de todos y de cada uno. Entonces aquel que cree y recibe ese regalo que Jesús está haciendo al morir en la cruz, es cubierto con la sangre de Cristo. Y al ser cubierto, entonces Dios lo ve santo, con vestiduras santas, no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Así es que al hacerse presente una persona que ha creído y ha confiado en el sacrificio de Jesús y que lo ha aceptado para sí, en ese momento puede entrar a la presencia de Dios. Porque ese fue el puente que vino a construir Jesús. Él vino a construir un puente entre el hombre y Dios para que el hombre pueda pasar a donde Dios está. Cuando tenía todo el panorama cerrado por causa del pecado, vino Cristo, pagó la condena por el pecado y entonces permite la entrada a donde Dios está. Esto es excelente, esto es muy bonito, tal vez práctico de decirlo, pero mire, creerlo es lo que cuesta, porque mucha parte de la humanidad se está perdiendo por no creer. Vamos a seguir hablando de esto, así es que yo le invito a que sigamos conectados en el Buenos Días a las 7:15 el día de mañana. Bendiciones.